de 70, 80, pero hacía años antes de la pandemia que no superábamos los 100. Así que bueno, es un indicador bueno o no sé, o quizás cayeron pobres en segunda inscripción del curso que tenía vacantes. Nunca se sabe. Bueno, la idea es que aprueben la materia, no complicarles la vida. Lo que es complicado es el impuesto, lamentablemente. Todos nosotros, una vez que nos recibimos, lo hemos estudiado 60 veces porque lo que aprendan en este cuatrimestre es pasajero, porque saben que en la vida de nuestro país este impuesto es la BEDEF, es la Susana Jiménez o la Mirta Legrand, y siempre están en continuo cambio. Nunca se mantienen estáticos, sino que son algo dinámico. Bueno. Vamos a lo de presupuesto y después entramos directamente ya en la parte impositiva, que es lo más atractivo de la materia, porque la parte financiera es el marco general, lo macro que ustedes van a necesitar para entender un poco todo el sistema tributario argentino. Si quieren participar, abierto, porque si no termina siendo un monólogo contra una cámara y me hace más densa a mí la clase y quizás más aburrida para ustedes. Así que el que quiera participar, prender la cámara, interrumpir y debatir, no hay problema. Hagan de esto lo que sea lo más ameno posible. Bueno, presupuesto nacional. Estamos hablando siempre en el marco del Estado Nacional. ¿Qué es el Estado Nacional? ¿Cómo podemos definir al Estado? Sea el nacional, sea el provincial o sea el municipal. El Estado en cualquiera de sus triples manifestaciones, como puede aparecer o visualizar el concepto Estado. A ver quién me ayuda. ¿Qué se les ocurre que es el Estado? Nadie. Una entidad encargada de mantener el orden público, por ejemplo. Bien. Entidad, podemos discutirlo, pero vamos a aceptarlo. Mantener el orden público. ¿Quién más se anima a decir algo? No sé quién habló, pues no estoy viendo las luces que se prenden. ¿Alguno más? El que se encarga de administrar los recursos del Estado. Bien, puede ser. Vamos armando. Voy escuchando, ya con lo que me van diciendo voy armando. Es la asociación política que son representados por el pueblo a través del voto. Los que, A ver, espera, a ver, volví a la primera parte, no te entendí bien. que es la organización política que está representada por el pueblo a través del voto y quienes definen las políticas que va a tener cada sociedad, digamos. Bien, ¿tu nombre? Claudio. Claudio. Bien, me gustó esa, Claudio. Hay que completarla, que la puedo completar con las anteriores. Bueno, a ver, sí. El Estado, básicamente, somos todos, cada uno de los habitantes de una nación. Nada más que como en la modernidad ya no podemos hacer como la antigua Grecia, que nos juntemos todos a debatir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Organizarnos y elegir como en un sistema consorcial. Es lo mismo que un consorcio, generalmente digo. Si los que vivan en el edificio, sean propietarios o inquilinos, están en una comunidad consorcial. Hay que elegir a alguien que gobierne, que tome las decisiones y que vaya por los intereses comunes. Entonces, por analogía, el Estado es lo mismo. Decimos que es la sociedad jurídicamente organizada. Y ahí tengo la primera definición de Estado. Sociedad, que somos todos los habitantes de la nación argentina, que nos hemos organizado y, como me dijo Claudio, elegimos a este para que haga esta función, que sea el Ejecutivo, que presida, que tome las decisiones y sea una política, una línea de país. Después tengo el otro poder, que es el
que sesiona, el que legisla, establece las normas para que podamos convivir los miembros de esa sociedad. Y por último, el que imparte normas de justicia, el Poder Judicial. Entonces, así queda conformado un sistema de organización social mediante el cual vamos a ir para adelante todos los argentinos. ¿Pude ser claro en la definición? Sí, Ahora, si entendieron esta definición, que sería la sociedad jurídicamente organizada a través de tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, tenemos que preguntarnos, ¿y cuáles son las funciones? Y medio que se las anticipé cuando hablé del consorcio. Por eso digo, hay una analogía entre la comunidad consorcial y el Estado. En un consorcio, ¿cuál es la función del consorcio y del administrador del consorcio? Administrar el edificio. Bien, pero ¿para qué? ¿Qué Espacio significa común administrar, Claudio, el edificio? y para el bienestar de todos los propietarios. Que Bien. sea, organiza. ¿Que organice qué cosa? Ordena. ¿Que ordene qué cosa? ¿Cómo? Organiza, ordena el funcionamiento del edificio para que cada uno de los individuos pueda mantener una vida socialmente estable, no sé, con cada uno que tenga su necesidad básica, digamos, resuelta. Ahí vamos, No sé si ahí vamos necesidad llegando. básica, pero eso se define por el voto, pero cada uno definirá después cuál es. Estamos en consorcio, no hablemos del Estado todavía, ¿no? Vos lo elegís por un voto de una asamblea ordinaria, elegís al administrador. Pero bueno, el administrador tiene que velar, como dijo Claudio, por el interés común, ojo, común y no privativo, de todos los consorcistas. ¿Estamos? Entonces, lo que es común a toda la comunidad consorcial, no lo que le pasa a la del cuarto A, a la del quinto B, porque no se mete en los intereses particulares o privados. Entonces, tengamos en cuenta esto. El Estado tiene que brindar o satisfacer las necesidades básicas, esenciales, comunes a todos los habitantes o a todos los integrantes de esa sociedad. Y esto es fundamental, porque acá después vienen los problemas económicos. Entonces, el Estado es la sociedad jurídicamente organizada que debe satisfacer aquellas necesidades comunes a todos los integrantes de esa sociedad. En este caso, a todos los integrantes o a todos los habitantes de la nación argentina. Y ahora la pregunta es, ¿hay específicamente delimitadas o tenemos claras cuáles son esas necesidades públicas, esas necesidades comunes a todos los integrantes de la sociedad? Seguro lo vieron con María ayer. La Constitución. No, la Constitución es una norma. La obra pública, la educación pública, la salud pública. Es relativo eso. ¿Por qué relativo, Claudio? Porque depende de cada nación o de cada país que quiera. Sí, a ver, podría llegar a ser, pero en el mundo las necesidades comunes son idénticas. ¿Cuáles son necesidades comunes a todos los que seguridad, integramos? Defensa? Tiene el monopolio de las fuerzas. Vamos a uno, pues si no, Claudio, a ver, dale. Seguridad, defensa, justicia y bueno. Seguridad, defensa, justicia, bien. Espera, no te escuché, despacio, porque están muy bajos los audios. Básicamente es eso, seguridad, defensa, justicia y bueno, después la parte de ejercer el tributo para sostener todo eso como mínimo. No te pregunté cómo financio, te pregunté cuáles son necesidades que tenemos comunes vos y cada uno de los que están conectados en esta reunión. Todos los que estamos en esta reunión. Lo mínimo que sí o sí tiene que tener el Estado es defensa, seguridad, justicia y después se define a través del voto popular. Te faltan dos.
No sé, no me acuerdo. Salud. Educación. Y mantener Salud y el, educación. Entonces, las necesidades comunes y que debe garantizar y satisfacer a cada uno de los integrantes de la sociedad del Estado son 5, que es lo que llamamos necesidades públicas. ¿Qué es una necesidad pública? Es aquella necesidad que es común a todos los integrantes de una sociedad y que deben ser satisfechas por el Estado. ¿Cuáles son ellas? Una es la que están usando en este momento ustedes, que el Estado les está dando por satisfecha, que es la educación. Les está brindando el servicio educativo. El otro podría ser o es la salud. Y después, como me dijeron, la justicia. Después tengo la defensa y la seguridad. Entonces, si yo tengo claro que el Estado debe garantizar y satisfacer esas 5 necesidades públicas, estamos felices. Profe, ayer la profesora dijo que la salud y la educación eran relativas, no eran Está bien, absolutas. está bien, pero a ver, yo no hablé todavía, no hablé de clasificaciones, ¿estamos de acuerdo? No sé quién me habló. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo le va? Hola, Martín. Yo estoy hablando de necesidades públicas, no dije tipo clasificación de las necesidades públicas, ¿me seguís? Sí, perfecto. Pues eso ya lo vieron con María, porque yo no voy a dar el tema en sí, sino lo voy a usar para llegar a mi tema, que es presupuesto. ¿Y Perfecto. por qué hago hincapié en esto? No está mal lo que me dice Martín. El tema es que en nuestro país la historia económica nos demuestra que cuando el Estado pierde esta concepción de que él nace para satisfacerle a los miembros de la sociedad estas necesidades comunes, ¿bien? Empieza a sobredimensionarse y se transforma en un elefante. Y si empieza a sobredimensionarse como consecuencia de que él va elevando necesidades de grupo o de sectores o necesidades individuales a la categoría de necesidades públicas, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que medio me lo anticipó Claudio. Si yo voy a satisfacerles más necesidades a ustedes de las que son comunes, eso a la larga, ¿cuál va a ser la consecuencia grave que me va a traer? Que para poder satisfacerles a ustedes las necesidades que tengo que hacer yo como persona humana o como persona jurídica o como Estado. Más gastos Todos los públicos recursos. y Brindarles un servicio. Y yo, que serían servicios públicos, vieron hacer. Cuando el Estado les satisface una necesidad, tiene que hacer la prestación de un servicio. Y eso es lo que llamamos un servicio público. Pero obvio, por sentido común, ya sabemos que nos pasa en la vida privada también o en la vida particular, que si yo tengo que brindar un servicio, la contracara es que me va a implicar ¿qué cosa? ¿Gasto? Gastos, perfecto. Tengo que hacer erogaciones, pues va a tener costos el servicio, o costos laborales, o costos de luz, de gas, de alquileres, lo que fuere. Y si yo tengo erogaciones, ¿de qué voy a necesitar? ¿Qué es lo que vieron ayer ustedes? Recursos. De recursos. Entonces, el Estado nació para 5, o nace para 5 necesidades, para que brinde 5 necesidades que quiero que quede claro que son las comunes a todos los integrantes de una sociedad. No que empiece a elevar necesidades que son de un sector y diga yo me hago cargo, porque si empieza a agarrar, esta la tomo yo, esta la tomo yo, esta la tomo yo, y son de un sector, eso hace que se sobredimensione el Estado tiene mayores gastos públicos y como consecuencia de esos mayores gastos públicos, el Estado tiene que incurrir en la búsqueda de mayores recursos. Es igual que nos pasa a nosotros. Si ustedes gastan demasiado y se quedan cortos,
Y un trabajo no les alcanza, van a tener que salir a buscar 2 trabajos o 3 trabajos o lo que fuere. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entendió? Sí. Sí, Entonces, ese es el kit fundamental. En la Argentina, ¿se cumple esto que yo estoy diciendo? ¿Cuál es el problema económico argentino? Histórico. Llevándolo a No una te- analogía del consorcio, es que te cobran las expensas y en vez de darte un servicio, el que te cobra las expensas se lleva la mitad y encima se compra departamento y tiene más votos. Bueno, eso sí, sí, pero a ver, la idea del consorcio es que tengas el encargado y que él se encargue del mantenimiento de los espacios comunes, ¿no? Del mantenimiento de mi unidad o que me arregle mi unidad nuevo cuando no le corresponde al consorcio. Esa sería la analogía. En el Estado, digo, en el Estado Nacional argentino, sea con Milei, sea con Alberto, con Cristina, con Macri, con Alfonsín, con quien fuere. Y peor, en las épocas sacándolo a Menem, más allá de que compartamos o no la ideología de Menem, ¿cuál fue el problema siempre del Estado Nacional argentino? Déficit fiscal. ¿Cómo? ¿El déficit puede ser, profesor? Como consecuencia de que un déficit Una siempre. mala planificación del presupuesto. No, más allá de eso, sí, Claudio, pero Se gasta más de lo escuche que recauda. Tuvieron más gastos que ingresos. como consecuencia de qué tiene más gastos que ingresos. ¿Qué pasó en la historia? Quizás todos ustedes son jóvenes, como no los estoy viendo hoy en persona, no sé qué edades tienen. Si yo los viera en el aula, sé cómo manejar el tema. Si hay alguien, ¿cómo? ¿Por la deuda? Públicos. No, ustedes piensen, ustedes si son todos jóvenes, si son de 30 para abajo o más abajo o son menores a 40, no lo vivieron. En los 80, el Estado era un elefante. ¿Por qué? Porque el Estado entendía que lo que yo estoy definiendo hoy como necesidades de grupo eran de un sector, como son las comunicaciones, como es el transporte, como es la televisión, como es la radio, lo asumió y lo elevó a la categoría de necesidad pública y los prestaba a él. Yo les pregunto, ustedes nacieron en una época donde todos los canales quizás de televisión son privados, pero en el 80 los 5 canales de aire que ustedes conocen, el 7, el 9, el 11, el 13 y el 2, que es América, eran explotados por el Estado. ¿Es necesario que el Estado se haga cargo de los canales de televisión y encima pierda plata? No, es una Otro dato necesidad de más. un sector. En los 80, ustedes si nacieron posteriores, no existía Telefónica ni Telecom. El Estado tenía una empresa que era Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, porque entendía que él la tenía que prestar. Entonces, todo ese desfasaje de confusiones políticas de los gobiernos de turno que elevan lo que estoy diciendo de la categoría de una necesidad de grupo o de una necesidad privada, una necesidad pública, hace que el Estado se me haga un elefante. Tiene 40.000 o 100.000 empleados más de los que necesita como consecuencia de esto. ¿Me siguen a lo que estoy explicando? Sí. Sí, sí. ¿Soy claro? Entonces, esto es como consecuencia que siempre los que están en el Poder Ejecutivo pierden la noción esencial. Ellos vienen a sentarse en la Casa Rosada para satisfacer solamente lo que definimos como necesidades públicas y esenciales a toda la comunidad, que son 5 nada más. Después la clasificamos absolutas o relativas, discutimos. Pero en principio son 5. Que son la defensa del territorio nacional, para eso tenemos la Gendarmería Nacional, la seguridad interior, para eso están las policías federal, que casi hoy ya queda poca policía federal, y cuando hablo de la defensa también tenemos la prefectura, para todo lo que es la zona lacustre, la zona marítima o de ríos,
el servicio de justicia, la educación y la salud. Y basta, olvídate, no estás para más. A vos nadie te pidió que te metas a hacerte cargo de aerolíneas argentinas, de trenes argentinos, porque todo eso en un sistema capitalista tiene que estar en manos del privado, excepto que vos quieras definir tu economía como un modelo socialista que, blanco o negro, bien definidos, son sistemas perfectos. ¿Cuál es el problema argentino? Que Argentina nunca define un sistema económico. Es una mezcla rara, caótica, de capitalismo y socialismo, ¿o no? La Argentina hoy, la foto de Argentina de hoy hacia Perón en su primera presidencia, siempre es una mezcla caótica. Nunca se definió ni como capitalista ni como socialista. Nos gusta a los argentinos el mix. Somos fanáticos del mix. Un poco de esto y un poco de lo otro. Y un poco de esto y un poco del otro no conduce a nada. ¿Se queda claro? Sí. Entonces, Sí. nosotros como financistas desde la teoría tenemos que pensar que el Estado nació o le dimos origen al Estado Nacional para que nos brinde las necesidades comunes a todos los habitantes del país. Y el resto que quede en manos del privado, que el privado se encargue y que el privado preste ese servicio, y si yo quiero lo contrato y si no quiero no lo contrato. Ahora, nuestro tema es presupuesto, porque todo esto nos incide. ¿Qué es un presupuesto? Después vamos a presupuesto nacional. ¿Qué entienden por presupuesto? Si yo les digo, hagan un presupuesto en sus vidas particulares, ¿qué les estoy pidiendo que hagan? Presupuestar que ya todos cursaron seguro costos y gestión o no sé las materias ya del plan nuevo ahora. ¿Qué es Armar presupuestar? un plan de tiempo en un plazo de tiempo determinado. Puede ser económico, de todo tipo, de financiero. Bien, Es acá un planeamiento de gastos. un planeamiento. No, a ver, no me usen sinónimos. Por eso, económico, financiero. Económico, Plan para financiero. adelante en un periodo de tiempo. Vuelve, Claudio, te escucho muy mal de a ratos. Una planificación económica o financiera en un periodo de tiempo determinado que uno lo puede establecer. Bien, y para no usar la palabra planificación un poquito más laxa o más flexible, ¿qué palabra sería ideal? ¿Un ordenamiento? ¿Un cronograma? No, espera. A ver si me pueden seguir. Contablemente, en contabilidad, desde teoría contable, aprendemos un concepto con los deudores. En contabilidad, ¿qué hacemos con los deudores por ventas, los morosos, al cierre del ejercicio Previsión. económico? Previsión. Una previsión. ¿Qué es una previsión? Un hecho incierto, pero con alta probabilidad de ocurrencia. Es una contingencia, decimos en contabilidad. Bien, una contingencia es un hecho que puede que ocurra o que no. La previsión también, cuando yo la voy a calcular, es una estimación. ¿Se acuerdan? Ustedes están estimando, no es algo cierto, no hay certeza al constituir una previsión para deudores incobrables. Lo traigo porque también, para que se los voy anticipando, en la segunda parte de la materia hay que saber contabilidad, cuando veamos persona jurídica, porque hay que partir del balance contable para llegar al balance impositivo, y nos va a traer dolores de cabeza si no me acuerdo bien contabilidad. Es lo mismo que si ya cursaron auditoría. En auditoría, si no me acuerdo de contabilidad, es imposible auditar. Entonces, acá en Impuestos 1, para la segunda parte de la materia, es mucho más fácil el segundo parcial que el primero, pues lo más complicado de ganancias es persona humana. Persona jurídica, lo que les puede complicar un poquito la vida es que no se acuerdan algunos conceptos de contabilidad, pero después fluye. Entonces, lo que yo quería es que tengan claro que el presupuesto, cuando yo armo un presupuesto, es una estimación. Bien, una estimación con dos columnas básicas. ¿Qué estimamos cuando presupuestamos
en nuestras vidas privadas. A ver, yo les pido, hagan el presupuesto del mes de marzo de ustedes. ¿Qué van a presupuestar? Ingresos y gastos. Ingresos y gastos, perfecto. Y Nicolás, serás pues una N. Sí, sí. Bueno, Nicolás, ¿cómo haces tu presupuesto? ¿Qué presupuestas primero vos? Y primero debería saber qué ingreso voy a tener para ver qué gastos voy a hacer. Pero según lo que hablamos ayer, en realidad el Estado analiza primero el gasto que va a tener y de Bueno, ahí ve cómo listo, obtiene ya las fuentes. me mató María, me lo anticipó. Yo iba a eso, justo. Listo. Bien, Nico, es como vos decís. A ver, por eso quería ir, que les quede claro que la técnica de presupuesto del privado es a la inversa del Estado. Nosotros, como me dijo Nico, es común, es obvio. Primero voy a ver cuánto es mi sueldo o cuánto espero cobrar, supongamos para el de abril, pues ya cobramos todos el mes de marzo, o cuánto estimo facturar de honorarios en el mes de abril, porque ahí tengo la primera columna y la fundamental, pues en función de esto voy a estimar o voy a presupuestar qué cosa, el gasto. ¿Y por qué eso es así? Por una cuestión lógica, no voy a gastar más de lo que ingresa, a lo sumo que en mi vida privada no, no quede en cero, pero que tenga que buscar a una fuente de financiamiento de un tercero, o sea, a un banco, a un amigo o a mis padres o a quien fuere. Pero en principio, la técnica de presupuesto del privado es ingresos y luego el gasto. Y bien, como dijo ayer María, el Estado tiene una técnica de presupuesto a la inversa. ¿Por qué lo hace por la inversa? Primero define el gasto y después se encarga de analizar los ingresos. Ahora sí, a ver, díganlo de ustedes ya que lo saben. ¿Te animás, Nico? Mira, no lo recuerdo muy bien, pero entiendo que ya que los gastos del Estado son, no digo obligatorios, pero no puede eludir ese gasto, entonces se presupuesta el gasto que va a tener y después para planificar la forma de obtener esos ingresos para financiarlos. Bien, perfecto. A ver, si como dije yo hace un rato, el Estado sabe, tengo que gastar educación, tengo que gastar en salud, tengo que gastar en defensa, tengo que gastar en justicia y tengo que gastar en seguridad. Cuantifico el gasto y yo qué facilidad tengo a diferencia del privado, que yo tengo dos vías de obtener recursos. Ahora me fijo cómo obtengo. ¿Cuáles son las dos vías que vieron ayer por las cuales el Estado obtiene recursos? Vi las fotos que mandaron en el grupo ayer, cuando pedí a alguno saquen foto al pizarrón y vi el cuadro que hizo María. Por eso estoy sobre seguro y trabajando. Se venden solos ahora con el grupo. Originario y derivado. Bien, originario y derivado. ¿Qué eran originarios y cuáles son derivados? Otro Nico fuiste, ¿no? No, Nahuel. Nahuel, bueno, mejor, así Eh, me los voy. A ver, Nahuel, ¿te acordás la diferencia entre qué es un recurso originario y cuál es un recurso derivado? el originario eran bienes del Estado, o sea, vender a ser de bienes propios del Estado, y los derivados eran los tributos. Bien, les voy a generalizar a todos, no está mal, pero para que les quede un poquito más claro el concepto, ¿qué lo podemos decir? Son varias definiciones que existen en las finanzas públicas de recursos originarios. Yo también digo, que no está mal lo que dijo Nahuel y habrá dicho María, que es lo mismo, palabras más, palabras menos, que los recursos originarios son aquellos que va a obtener el Estado usando las mismas vías o las mismas formas que hace el sector privado. ¿Pudieron escuchar bien lo que dije? ¿Puede repetir, profe? Un recurso es originario cuando el Estado lo obtiene
utilizando las mismas formas o las mismas políticas o alternativas que lo hace un privado, el sector privado, una empresa privada. Cuando genera una renta con recursos propios. A ver, ese es el ideal. Cuando el Estado vive a través de los rendimientos de su patrimonio. ¿Qué estoy queriendo decir? Que el Estado recaude o que obtenga ingresos a través de lo que rinde el patrimonio. El sector privado, en principio, yo no cuestiono que el Estado Nacional tenga una empresa estatal como es Aerolíneas Argentinas o Trenes Argentinos. Pero ¿qué le exijo al Estado? Que si él va a explotar esa empresa, le pido que haga lo mismo que el sector privado. Si Aerolíneas, o pongamos como contracara, Lufthansa, Iberia, igual son algunas del Estado, la TAM o las empresas que sean privadas en el sector aéreo, ¿qué es lo que buscan? Renta, ¿Qué buscan? renta. Rentas, ganancias. El empresario quiere ganancia o el accionista quiere dividendo. ¿Bien? ¿Qué pasa en nuestro país cuando la empresa está en manos del Estado? No sigue el criterio de rentabilidad. Es ineficiente, ni por lo menos me sale mano a mano. Ojalá me saliera mano a mano, sino que siempre tiene déficit. Y como es una empresa estatal, la empresa estatal no puede quebrar. ¿Quién la tiene que salir a socorrer? El Estado. Entonces, por eso, a ver, vuelvo a lo mismo, no es que yo estoy defendiendo el capitalismo ni al socialismo. Cualquiera de los dos sistemas económicos bien aplicados son buenos. Si no, miren los países nórdicos. Entonces, si yo tengo claro que los sistemas económicos, cualquiera de los dos es bueno, pero hay que aplicarlos al 100% como dice la teoría, vamos a ver buenos resultados. El tema es que acá, Aerolíneas, si a nosotros nos diera ganancias, ¿cuál sería la contracara si Aerolíneas y Trenes Argentinos dieran ganancias? Si el Estado tiene muchos recursos originarios, ¿cuál va a ser el beneficio o la contracara positiva para nosotros ciudadanos argentinos? Menos impuestos. Va a tener el Estado que recurrir a menos recursos derivados por ahora, digamos. ¿Me siguen? Entonces, lo ideal, cosa que no va a pasar, que los estados vivan de recursos originarios. Esto pasaba en la Edad Media, ya después nunca pasó. La mayor fuente de ingresos de los estados eran los recursos originarios, pues vivían del rendimiento de las tierras, vivían del rendimiento o alquiler de espacios. Lo que se podría hacer hoy es, en los trenes argentinos, que alquilen en las estaciones, los locales a veces lo hacen, que no los alquilen a precios irrisorios, entonces del rendimiento de los inmuebles que son propiedad del Estado. Es decir, hay patrimonio estatal que podría generar renta. Y cuanta más renta genere, hay más masa de recurso originario que va a recibir el Estado y entonces va a tener que menos recurrir al ciudadano apretándolo, que es lo que decimos en finanzas, coaccionándolo a que me entregue parte de su riqueza, parte de lo que consume le hago una imposición o parte de su activo se lo voy a tener que quitar para que me genere Esos serían los también. derivados, ¿no? Eso es derivado, por eso digo, mezclé. Yo ahí le puedo sumar una pregunta. Sí, cómo no. Hace un ratito nos dijo que los recursos originarios se podían tener como aquellos que, de la misma forma que utiliza el sector privado. Sí, Y hay una parte en la que los derivados se habla de la emisión de títulos públicos de parte del Estado o de préstamos. Y yo entiendo sí. que, por ejemplo, una empresa puede emitir obligaciones negociables o Sí, también a pedir un ver, préstamo ahí privado. sí, pero bueno, ahí es una situación financiera, en finanzas que es medio que se contradice, Ok. porque es así, la empresa te emite una obligación negociable y listo, busca una forma de apalancarse a través de un tercero, y el Estado también tiene la forma como derivado de recurrir a la emisión de títulos o bonos.
Ok, o letras de listo, tesorería. listo, perfecto, me había quedado esa duda, gracias. Ah, bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces, retomo. Vuelvo al concepto. Dijimos, planifica, estima el gasto, y una vez que tiene estimado el gasto, ahí empieza a analizar qué recursos necesita o qué nivel de recursos necesita recaudar para poder satisfacer ese nivel de gastos que va a tener que afrontar. Los recursos originarios, pobres, pocos, listo. Entonces tengo que buscar una fuente de financiación que son los recursos derivados. ¿Y cuáles son la clasificación que vieron hacer de recursos derivados? Básicamente tres. Contribuciones, tasas e impuestos. Bien, vamos por orden de vedetismo, pues si no se enojan las chicas, supongan las actrices, en cómo las pusieron en cartel. La número uno, ¿quién es? La vedette de los recursos derivados. Tributos. Impuestos. Después, ¿quiénes le siguen? Las tasas. Y por último, las contribuciones especiales. Y como me decía Nico recién, también tiene la forma de emisión de deuda. La emisión de deuda puede ser títulos públicos, puede ser también a través de bonos, letras de tesorería, que son las formas de buscar un financiamiento. ¿Y ahí no Yo entraría empiezo, también la emisión? bueno, a ver, sí, la emisión monetaria. Pasa que justo iba a eso. El tema que la emisión monetaria es algo que no está muy legalizado cuando no tiene respaldo. Yo justo iba a hacer esa pregunta. Todo esto que yo estoy hablando de recursos originarios y recursos derivados está en la Constitución Nacional. La emisión monetaria también, pero si ustedes fueran a la Constitución Nacional, todo esto que yo estoy hablando, ¿alguno sabe en qué artículo se tiene que posicionar? Esto está textual, no es que lo estoy En inventando el yo. artículo 1 dijo ayer la profe. No, ese no, en el 4. 4 5, uno de esos. 4, no, el 4, no es 4, 5, 4. Si cuando tengan tiempo, pues, yo no me avive de bajarlo, si alguno lo quiere googlear mientras yo sigo hablando y lo baja y lo leemos, ahí están tipificados constitucionalmente. Ojo que quedó la redacción de 1853, nunca se actualizó ese artículo 4 de la Constitución Nacional, con la reforma del 91 tampoco. Y ahí, ¿qué es lo que establece? Si ustedes lo leen, van a ver con qué criterio y sentido común ya en las bases constitucionales se establece como una mayor prioridad a los recursos originarios. Y por último, aparecen los impuestos o demás tributos que el Estado Nacional puede imponer como de última. No es que se pensó siempre a la imposición, a la coacción que estamos acostumbrados hoy en día. Después léanlo, o yo después se lo subo al artículo 4, lo googlean, enseguida les va a aparecer artículo 4 de la Constitución Nacional. Entonces, léanlo como para que les quede bien claro cómo siempre se pensó los recursos del Estado. Acá lo pusieron en el chat. Esperen que... ¿Querés leerlo, Claudio? Pues tengo tantas pantallas abiertas que... El gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional formados del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos, de las demás contribuciones que equitativamente y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional. Bien. ¿Queda claro lo que yo estoy comentando en función de lo que nos buscó Claudio? Gracias, Claudio. ¿Ven dónde quedan los impuestos? No están arriba.
Primero dice de los derechos de importación y exportación. Por último, y después de las demás contribuciones que equitativamente pueda imponer el Estado. Pasa que tenemos trastocado todos los principios constitucionales jurídicos en nuestro país por una cuestión política de los distintos gobiernos, no es ni de este ni del anterior, es por toda una historia, una trayectoria que tenemos en la historia económica del país. Entonces, si yo vuelvo al espíritu del artículo número 4, el espíritu del artículo 4 es claro, que el Estado viva de recursos originarios, del rendimiento de su patrimonio, y que si no le alcanzara, después imponga a los ciudadanos impuestos. ¿Bien? ¿Me pueden entender, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Bien. Sí. Bueno, entonces, Nico. Seguimos. Entonces, vuelvo ya ahora a presupuesto. Tenemos claro la técnica de presupuesto, tenemos claro los gastos públicos, tenemos claros los recursos públicos, originarios y derivados. Sabemos la técnica, tenemos todo listo. Mi pregunta es, ¿quién elabora el presupuesto nacional? ¿Y en qué fecha tope lo debe presentar ante el Poder Legislativo, ante los representantes del pueblo, para que ellos debatan y aprueben ese presupuesto? El Ejecutivo el 15 de septiembre de cada año. El Ejecutivo, pero el Ejecutivo es grande. El Poder Ejecutivo. Está bien, pero es mucho. ¿Quién del Poder Ejecutivo? El Gobierno Nacional. El Ministerio de Economía. Bien, el Ministerio de Sí. Economía es primero el armado, porque el que maneja los números del país. Entonces, el ministro de Economía, con su secretario de Hacienda, elaboran un proyecto de presupuesto. Y ese proyecto de presupuesto pues se tiene que presentar al presidente de la Nación. Y una vez que termine de discutir si está de acuerdo o no, cómo se asignaron los gastos o los recursos, cómo se piensan recaudar, que es lo que le presenta su ministro de Economía, tiene como fecha tope los 15 de septiembre, como ustedes dijeron, de cada año, para que ese presupuesto sea enviado al Poder Legislativo. Va al Poder Legislativo y va a ingresar por Cámara de Origen. Previamente va a ingresar en comisión, lo llevará el ministro de Economía y explicará en la comisión el porqué de cada uno de los rubros o las asignaciones de cada una de las partidas. Y empieza el debate. Entra a la Cámara de Origen, que es la Cámara de los Diputados, que son los representantes del pueblo, y empieza la primera discusión. Tiene que aprobarse con las 2/3 partes de la Cámara de Origen para que pase a la Cámara de Revisora o Cámara del Senado. Si la Cámara del Senado aprueba con el mínimo de las 2/3 partes, listo, el presupuesto queda aprobado en esta instancia, que sería la instancia legislativa. Una vez que es aprobado con las 2/3 partes de los votos de cada una de las cámaras, ese presupuesto vuelve al Poder Ejecutivo y para que éste lo promulgue con fuerza de ley previa publicación en boletín oficial. Sería el camino más simple, el más tradicional y el que debería producirse. Después vamos a la realidad de Argentina. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Bien. Sí, profesor. Sí, sí. Este sería el ideal, que no es lo que está pasando hoy en Argentina. Hace 2 años que no está pasando esto. En Argentina, ¿qué pasó?
en el último presupuesto. Tenemos, a ver, ¿alguien sabe si tenemos presupuesto nacional vigente hoy? No, desde el 2023. Pero Bien, no tenemos el vigente, ¿por qué? Porque no se aprobó en el Poder Legislativo el presupuesto enviado por el actual presidente el año pasado, el 15 de septiembre. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos con el caso segundo. Entra, lo aprueba Cámara de Origen con 2/3 partes de los votos, pasa a Senado. Pero Senado introduce modificaciones. La Cámara Revisora puede introducir modificaciones, o la Cámara de Origen también, cualquiera de las dos cámaras, y lo tiene que pasar siempre a la Cámara Revisora. Vino aprobado con las 2/3 partes de los votos de Origen. Pasa a cámaras de Senado, a Cámara Revisora, y esta introduce modificaciones o hace ajustes. ¿Qué pasará en ese caso? Vuelve a la origen. Tiene que volver a la de origen. ¿Para qué? Pero si la Cámara de Diputados introduce modificaciones, ¿vuelve al Poder Ejecutivo o sí después continúa a la revisora? No, tiene que pasar a la revisora, en ese caso. No vuelve al Ejecutivo. Les digo cuándo vuelve al Ejecutivo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pero aquí me preguntó eso, que si no, diputados. ¿Quién fue que me dijo? Espera que no te estoy viendo. Martín, ¿qué tal? Martín. Ya habíamos hablado, ¿no, Martín? Sí. Vos me planteaste, Martín, así ya te contesto y no los mareo. ¿Qué me dijiste vos? Usted comentó que si en la Cámara Revisora introducen modificaciones, vuelve a la de Diputados, que es a la Cámara de Origen. A la Cámara de Origen, sí. Exacto. Entonces, pero como dijo que ambas cámaras pueden introducir modificaciones, si la de Diputados introduce modificaciones, ¿debe volver al Poder Ejecutivo o pasa a la Cámara Revisora y la revisora aprueba o no las modificaciones? En ese caso no pasa a revisora. Si la de Diputados ya directamente te lo rechaza, no pasa a Diputados y por ese año no se aprueba, no se trata más el presupuesto y vuelve a Ejecutivo para que analice en el próximo periodo el Ejecutivo. Ok, perfecto. ¿Estamos, Martín? Sí. Ahora, vuelvo a la anterior, que Diputados me aprueba, pero pasa a Senado, adiciona, corrige, hace lo que quiera. En ese caso, siempre estamos hablando que todas las modificaciones que introduzca el Senado, con las 2/3 partes de los votos, sale aprobado. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Entonces, vuelve a Cámara de Origen. Entonces, si la Cámara de Origen acepta esas modificaciones que me introdujo la Cámara del Senado, se aprueba. Ahí no hay inconveniente y siempre va a ir para adelante, vuelve al Ejecutivo. Vamos a ver por qué. Ya se los cuento en un rato. Vuelve al Ejecutivo. Si la Cámara de Origen insiste con la redacción que tenía ella, con la originaria, que era lo que había mandado a Cámara de Senadores, ahí entra una situación de conflicto. Entonces puede que quede aprobado con las modificaciones, siempre la que tiene la palabra final es la Cámara Revisora o la Cámara de Senado. Ahí entran las discusiones, empieza a ir y venir, pero en definitiva va a quedar aprobado con las modificaciones que introdujo el Senado. Bien, en el caso en que no avanza o no va a prosperar, es cuando ya queda caído directamente en la Cámara de Origen o en la Cámara de Diputados. ¿Estamos? Sí, profesor, una pregunta. Si en la Cámara Revisora introducen modificaciones, pero el Poder Ejecutivo no está de acuerdo con esas modificaciones. No, espera, ahí voy, Martín. Bien. Ahí voy. Por eso te dije, esperen acá, quedémonos al Senado. Una vez que sale Senado o Diputados, si salió aprobado por ida, vuelta o como fuere,
Dije, ¿qué es lo que dije? Que lo remarqué varias veces. Siempre, ¿a dónde tiene que pasar? Al Poder Ejecutivo. Vuelve. Entonces, Si es fuerza de vuelvo a ley, si repetir. está aprobado, ya está, lo tiene que ejecutar el Ejecutivo. No, Claudio, esperá. Vuelvo a repasar todo el circuito. Acuérdense, empieza el proyecto en el Ministerio de Economía. El presidente lo termina de analizar, discute con su ministro de Economía. Una vez que están de acuerdo, antes del 15 de septiembre, indefectiblemente hay que mandarlo a el Poder Legislativo para el debate. Una vez que pasó por las cámaras o directo, aprobado por diputados, aprobado por senadores, tiene que volver al Ejecutivo. O aprobado por diputados, introduce modificaciones el Senado, vuelve, pero sale aprobado, tiene que ir al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación, tiene la facultad del veto de ley. Entonces, Sí. ojo, porque el presidente todavía tiene la potestad de ejercitar el veto de ley. Pero, ¿cuánto tiene de tiempo para ejercitar el veto de ley el presidente? 10 días, 10 días hábiles desde que se lo remite el Poder Legislativo. No es que es eterno. Tiene 10 días hábiles. Entonces, ¿qué es el veto de la ley? El presidente de la Nación, si le hicieron modificaciones, puede decir, yo no estoy de acuerdo. Entonces, veto una parte, es decir, dejo sin efecto, el veto puede ser o total o puede ser parcial. Eso es lo primero que tenemos que saber, que el veto de la ley de presupuesto puede ser en el todo o solamente puede ser que cuestione un rubro, el Poder Ejecutivo. Y si el Ejecutivo hace un veto, tiene que volver nuevamente a todo el proceso al Poder Legislativo para que se vuelva a discutir aquello con lo cual el Poder Ejecutivo no está de acuerdo. Quédense tranquilos, no sé si alguno lo miró, que yo en el campus le subí todo esto en tipo cuadro para que les quede claro. Igual en el parcial nadie les va a tomar de memoria todos los términos ni los procesos. Lo único que tienen que saber es la parte conceptual de presupuesto. Pero ustedes tienen subido en 3 Word todo esquematizado el ida y vuelta del presupuesto. Ahora, si el veto es parcial o total, y estamos ya iniciando el nuevo ejercicio económico del Estado Nacional, el presidente puede reconducir el presupuesto en la parte que no fue vetada, cuando es parcial, o en el caso de que el veto sea total y yo tengo que empezar el 2025 y todavía no se resolvió porque siguen discutiendo en el Poder Legislativo, lo que hago es una reconducción, escuchen o tomen nota de la palabra, reconducir el último presupuesto que se ha aprobado. ¿Qué es lo que está pasando hoy, como bien dijo Claudio, en la Argentina? El año pasado no se aprobó el presupuesto, hoy el gobierno nacional no tiene aprobado el presupuesto 2025. Entonces, ¿qué hizo? Recondujo el último presupuesto que está aprobado, que es el 2023. Pero cuidado, cuando se hace una reconducción de presupuesto, es decir, se pone en vigencia el último aprobado, solo se reconduce la parte de los gastos ordinarios, no los gastos extraordinarios. Y tiene lógica. ¿Por qué tiene lógica? Que cuando hago una reconducción, porque no tengo aprobado el presupuesto, pongo en vigencia los gastos o voy a afrontar los gastos del último presupuesto aprobado, de lo ordinario, y por qué no reconduzco lo extraordinario. Porque ya lo ejecuté, si hice una obra no lo voy a hacer de vuelta. Claro, pues lo extraordinario es algo que no es
repetitivo, como son los sueldos del personal o el gasto de mantenimiento de los edificios públicos o todo lo que es la iluminación, etcétera. Como bien la palabra lo dice, lo extraordinario es algo que se da esporádicamente, o se da una vez o se da cada tanto. Si nuestro último presupuesto aprobado hubiese sido el 2020, tenía la pandemia, o el 2021. Y no es lógico reconducir un nivel de gasto que estaba pensado para afrontar los gastos de pandemia. Entonces, siempre tengan presente que ante un veto o en el caso que no se haya aprobado, pues rechazó en su totalidad la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto, ya dijimos que no se vuelve a tratar en este año, se va a tratar cuando vuelva el nuevo presupuesto. Entonces, el presidente de la Nación no tiene otra opción que reconducir el último presupuesto que se haya aprobado, pero con la limitación que la reconducción que implica solamente tener en cuenta los gastos ordinarios. ¿Se entendió? ¿Quieren que repita algo? Y ahora voy con lo que dijo Nico y terminamos con presupuesto. ¿Qué pasa si el nivel de gastos es mayor a el nivel de ingresos que yo tengo presupuestado? Hoy, en el gobierno actual, no hay plata, la respuesta. Entonces, ¿el presupuesto cómo tendría que ser? El proyecto de presupuesto o lo que se va a discutir o se tendría que haber discutido en septiembre del año pasado y octubre respecto del presupuesto. ¿Cómo tendría que venir el presupuesto que manda Milei a mí? ¿Me entendieron la pregunta? Equilibrado entre los gastos y los ingresos, puede ser. Equilibrado. A ver, es obvio que Que si me siempre estás tiene que ir diciendo no hay... equilibrado. Sí, es un requisito. ¿Cómo? Siempre tiene que ir equilibrado, es un requisito. A ver, dentro de los principios y la técnica de presupuesto, el general es de equilibrio. ¿Puede venir con un déficit? Sí. ¿Qué tengo que buscar? Como me dijo Nico, yo no acepto primero la que me dice Nico. Si me viene con déficit, el Estado, ¿qué tiene que pensar ante un déficit? ¿Cómo lo va a financiar? Al igual que el sector privado. ¿La empresa puede presupuestar con déficit un año? Sí, las técnicas de presupuesto puedo hacerlo con déficit. Pero ¿qué tengo que pensar? Y que en breve voy a salir a emitir obligaciones negociables, en el caso de la empresa, o voy a alargar un aporte irrevocable, o voy a alargar una emisión de nuevas acciones. En el caso del Estado, ¿qué es lo que va a tener que buscar? ¿Emitir qué? Deuda. Crédito público, deuda. Entonces, puede presupuestar. A ver, el ideal es que no lo haga, excepto que estés ante una situación esporádica que este ejercicio económico a vos te lleva a presupuestar un déficit, pero que no sea recurrente el déficit. Vos, te pregunto, Claudio, en tu vida privada, ¿te puede pasar que tengas un déficit? Y sí, nos pasa a todos a veces como personas humanas. ¿Y qué haces? Como dije hoy en algún momento, buscas quién te va a financiar. O irás al banco, tomás un préstamo personal, o vas a una financiera, o pedirás prestado a un amigo a tasa cero, o a tu viejo, a tu vieja, o a quien fuera. Pero es el ideal que vos estés siempre en déficit, Claudio. No, porque me fundo. ¿Cómo? No, porque me fundo. Por eso, pues estarías endeudado toda la vida, como aquel que tiene siempre que paga el mínimo de la tarjeta y se le hace una bola de tiempo. Claro. Sí. Me voy al Entonces, fondo que cobra barato. claro, también, esa es otra. Anda para allá, para el norte, que es barato, es económico. Entonces, a ver, lo ideal que es técnica de presupuesto en cero, que el nivel de ingresos sea igual al nivel de egresos y tratar de pedir la menor cantidad de tributos al ciudadano. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Venimos bien? ¿Los cansé mucho ya en esta primera hora? Todo bien. Todo bien, profe. Bueno.
Vamos a ir aproximando ya, si pueden, les voy pidiendo mientras yo sigo hablando, si van entrando al campus y se van descargando en el campus, en el material práctico, la ley de impuesto a las ganancias. Así yo voy aproximando y vamos llegando para la última media hora de la clase a la ley. Pueden ingresar todos al campus o están en celulares o les complico la vida. Si no, se los paso por el chat, como quieran. A ver si la tengo a mano, la ley. Bueno, a ver, mientras vamos buscando todos, les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre impuesto y tasa? Que quizás la vieron ayer con María. Acá tiraron el link. Impuesto lo pagamos tasa, es indirecto, es para gastos indivisibles. Las tasas es para cuando soy... es algo directo, es un servicio directo que me presta el Estado o algo similar. Bueno, a ver, vamos con la primera clasificación, así no repito lo de María y voy más a mi texto. ¿Puede ser que la ¿Cómo? tasa esté identificada con el contribuyente? ¿Qué sería Por haber ejemplo, identificado? y por ejemplo, si pagas ABL, viene tu nombre. Y el IVA, por ejemplo, es un impuesto al consumo, por ejemplo. Ahí vos me estarías hablando de una clasificación de impuestos directos o indirectos. Ajá. No sé si lo vieron ayer, no me quiero anticipar. Un impuesto directo se recauda conforme a un padrón, a un listado de contribuyentes, como sería el impuesto inmobiliario, el impuesto automotor, la patente, etcétera. Y un impuesto indirecto como el IVA, que no se recauda conforme a un padrón, porque el Estado no sabe en todos los casos que vos, Nico, compraste hoy un litro de leche y pagaste el 21% o el 10,5% de IVA. Okay. Por eso, A ver, vamos con esto, esperen. Así les simplifico y no complicamos la vida en temas que quizás no vieron con María ayer. El Estado Nacional puede cobrar y crear impuestos cuando se le antoja. no. No. No, tiene que emitir una ley. Si no hay ley, sí. no hay impuesto. Perfecto, eso es un principio constitucional, listo. Pero escuchen la pregunta. ¿El impuesto nacional, Milei, puede crear mañana 50 impuestos de golpe? No. ¿Por qué? ¿No los tiene que aprobar el Congreso? Para que haya una ley, sí. Pero para el Congreso, cuando Milei le envíe un proyecto, supongamos, digo Milei por poner el que está hoy, no porque me gusta Milei quizás, pero digo, si Milei mañana se levanta y dice, voy a crear un impuesto a los inmuebles pintados de naranja. ¿No están delegados en las provincias los impuestos? Lo leímos recién en el artículo 4. ¿Qué dice el artículo 4 de la Constitución Nacional? No, está bien. No, está bien. El Estado Nacional puede crear. Sí. Pero solamente si ustedes vuelven a la Constitución Nacional, lo dice claramente en el 4. El Estado Nacional puede crear y cobrar impuestos solo en situaciones de necesidad y urgencia económica. Graben esas palabras. El Estado Nacional no puede crear impuestos cuando se le antoja. Para que el Estado Nacional cree un impuesto, le dé nacimiento a un impuesto y que se lo avale por ley el Congreso Nacional, tiene que darse una situación de necesidad y urgencia económica. Caso contrario, no va a poder hacerlo. Y tendrá que vivir de recursos originarios. Artículo 4 de la Constitución Nacional. Ahora, ustedes me van a decir, ¿y el impuesto a las ganancias? ¿Cuándo se creó? Ante una necesidad de urgencia económica. El impuesto al valor agregado, que es un impuesto nacional, ¿cuándo se creó? Ante una necesidad y urgencia económica. El impuesto sobre los bienes personales, ¿cuándo se creó? En un momento de necesidad y urgencia económica. ¿Bien? Y ahí, profe, una pregunta, pero
Digo, es como que la Argentina obviamente ha tenido ciclos buenos y ciclos malos. Pero nunca en ningún momento se salió de la necesidad de urgencia como para decir, che, bueno, este impuesto no lo pongo más, porque digamos, se fue renovando. Entiendo que como cada 9 años, nos decía la propia ayer, que se va renovando el tema de delegar en la provincia a la nación, el hecho de cobrar el impuesto a las ganancias y demás. Digo, o sea, nunca, ¿en qué momento se cumple el criterio de no estar en necesidad de urgencia? Es que desde el 2001 seguimos ley de emergencia económica, entonces... Espera, vamos a poco. Martín, ¿qué edad tenés? 34. 34. Vos naciste 92, 90. 91, 90. Bien. Está perfecta tu pregunta. Es fantástica, me encanta. Nos pasamos la vida en emergencia económica. El impuesto, como dice Martín, se creó en un contexto de necesidad y urgencia económica. Y todo impuesto que crea el Estado Nacional, ya cuando vayamos a ganancias, es lo primero que yo les voy a explicar, tiene que tener una vigencia determinada. Y el impuesto a las ganancias tuvo una vigencia y sigue teniendo una vigencia de 5 años. 9 es en un caso especial, ¿no? Que les dijo María ayer, en un impuesto que está vigente. Entonces, en ganancias, la vigencia es 5 años. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se vence el plazo de 5 años, siempre estamos en emergencia. Y entonces, ¿qué hace? El Congreso le da prórroga por 5 años más. Pasan los 5 años y seguimos en emergencia económica. Y entonces, ¿qué hacemos? 5 años más. ¿Te contesté, Martín? Sí, lo que no termino como de entender, quizás, y no es que espero que usted por ahí me lo responda, digo, porque es algo que quizás no tiene respuesta, es en qué momento alguien va a decir, o sea, definir realmente qué es estar en necesidad de emergencia y cuándo no. A ver, una emergencia económica, si vamos técnicamente a lo financiero, te entiendo concretamente y vos me lo dijiste, yo no te lo puedo contestar porque no la tengo la respuesta. Y yo también me pregunté siempre lo mismo, ya te voy a mostrar las promesas que hicieron y que estoy esperando a ver si se cumple. Lo que vos decís es perfecto. ¿Cuándo se va a terminar la emergencia económica? No sé, a ver, ojalá. A mi edad he visto todo ya y nunca se terminó la emergencia económica. Me prometió Macri en el 2015, cuando asumió, no sé si vos tenés una edad que ya te acordás quizás, ¿qué prometió Macri? Que cuando se vencía el último periodo de impuestos sobre los bienes personales, ¿qué hacía en el 2018? No lo renovaba. No sé si alguno se acuerda. No me acuerdo, la verdad. Sí, era eso, bueno, pero sí, todos se quejan y ninguno le levanta. Está bien, no quiero entrar en política, pero a ver, una de las promesas electorales de Macri era que cuando se vencía, se cumplía el año 9, que se producía en el 18, de bienes personales, listo, no lo renovaba. Y como la plata no le alcanza al Estado, ¿qué tuvo que hacer? Cerrar la boquita y disimuladamente lo prorrogó 9 años más. Ahora nuevamente estamos en la misma. Milei está diciendo que cuando se venza ahora en el 27 no lo vuelve a prorrogar bienes personales. Pero Martín, no te puedo garantizar nada yo. Yo también no lo quiero más bienes personales. A ver, es un impuesto que también, llamarlo bienes personales, llamarlo impuesto a los activos, está en todo el mundo. Se graba como manifestación de capacidad contributiva a la tenencia de patrimonio. Ayer habrán visto quizás con María que el Estado tendría que recaudar en función de la capacidad contributiva de cada uno de los ciudadanos. Tu capacidad contributiva seguro no es igual a la mía. ¿Y cómo se identifica la capacidad de contribuir? ¿Cómo determina el Estado la capacidad de contribuir de un ciudadano? ¿Alguien sabe o lo vieron quizás ayer? A través de los ingresos. A través de los ingresos, por eso el impuesto a las ganancias. ¿A través de qué más? Y del patrimonio.
del patrimonio, entonces para eso está bienes personales, o el impuesto inmobiliario, el impuesto a los automotores, o si no, ¿a través de qué? Les queda uno, que ahí El estamos consumo. todos al consumo. Los tres indicadores son ingresos, patrimonio, perfecto, Natalia, ingresos, patrimonio y consumo. Esos son los tres indicadores de capacidad de contribuir de un contribuyente. A más ingresos tiene más capacidad de contribuir. El que gana poco, y bueno, a ese no le pedimos. El que más consume y más iba a pagar. El que más patrimonio tiene y más bienes personales va a pagar. Entonces, esos son los indicios que tiene el Estado para pedir, o lo que llamamos nosotros la capacidad de contribuir a sostener al Estado. Pero bueno, volviendo a la pregunta, no te puedo contestar, Martín. Estamos siempre en emergencia económica. Vos fijate que los impuestos nacionales son los más comunes, son impuestos a las ganancias, que no es de hoy, se va en el mundo, es un impuesto mundial, 50 años, impuesto al consumo también, el IVA es un impuesto mundial, está en todos los países, y el impuesto al patrimonio, llamarlo bienes personales, llamarlo al activo, como tuvo distintas variables, está en todo el mundo. Ahora, hay un solo impuesto que yo lo vi en mi vida, y ustedes también, que fue un impuesto nacional, que el Estado lo creó ante necesidad y urgencia económica, y ese sí nunca se renovó, y tuvo la vigencia que se le puso en la ley original. ¿Saben de cuál estoy hablando? Sí, la de que quedó, no lo prorrogaron acá en diciembre. ¿Cómo era? ¿El impuesto a la riqueza? No, no, el otro, el del tipo de cambio. No, País, el impuesto país. El país, sí, pero saca el país, otro, antes que el país. Martín, vos hablaste, Martín, de la riqueza. ¿Qué quisiste decirme ahí? Es el que salió en la gestión de Alberto, que decía que era para aquellos que tengan un patrimonio superior a una riqueza superior a las grandes fortunas. Bueno, pero fue el único que cumplieron. A ver, pues lo podrían haber prorrogado. A ver, vamos de a poco. Como bien lo dijo Martín, fue por la pandemia, era necesidad y urgencia económica, y no fue para todos los ciudadanos, afectaba a 30.000 ciudadanos, los grandes patrimonios, los grandes ricos de la Argentina, que al final muchos plantearon inconstitucionalidad, algunos no lo pagaron. ¿Quién fue el único que lo pagó? Y después muere. ¿Nadie se acuerda? Muere al poco tiempo de pagarlo. Ídolo nacional. ¿Maradona? El Diego. Pero si él tenía domicilio fiscal en otros países. No. Ah, ya vamos a ver qué es domicilio fiscal. Podés tener doble residencia. Pero Diego estaba alcanzado por y él fue el que apoyó públicamente. ¿Quién fue la que se enojó y se negó a pagarlo? Que se va a Uruguay en pandemia. Susana Jiménez. Entonces, pero bueno, más allá de esto anecdótico, el tema es que fue el único impuesto que verdaderamente se crea ante necesidad, que cumple con la normativa constitucional, que se crea ante necesidad, urgencia económica, con una vigencia determinada, un año. Y el impuesto país, porque no vamos a entrar en política, es distorsivo ya, y no tenía sentido que siga el impuesto país. Más que nada, el impuesto país lo podemos discutir después cuando terminemos la materia, quizá tenga un efecto más castigo. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Estamos? Entonces, todos tenemos claro que el Estado Nacional solo puede crear impuestos ante necesidad y urgencia económica y con una vigencia determinada. Ahora,
vamos a los estados provinciales. ¿Qué pasa con las provincias? ¿Pueden crear impuestos la cantidad que quieran cuando se les antoje o también tienen esta limitación del Estado Nacional que solo pueden crear impuestos ante necesidad y urgencia económica? Y tiene que estar en línea con la Constitución Nacional. Cada una tiene su propia Constitución y tiene que generar... Sí, pero la Constitución Nacional que establece en el 75 que las provincias son autónomas y pueden cobrar y crear sus impuestos. Lo que sí, el Estado Nacional, como recauda sobre todo el territorio nacional, va a coparticipar. Parte de la masa que él recauda la comparte, la coparticipa, decimos, con las provincias. Pero las provincias pueden crear y cobrar impuestos tranquilamente. ¿Qué impuestos conocen ustedes en las provincias? ¿De cuáles podemos hablar? ¿Cuáles son impuestos? ¿Cómo? Ingresos brutos. Ingresos brutos, ¿qué más? Lo pagan ustedes, los que sean propietarios de autos o casas. Son impuestos provinciales, jurisdiccionales. Patente, automotores o inmobiliarios. Inmobiliarios son todos impuestos jurisdiccionales. Y por último, tenemos a los municipios. Los estados municipales, ¿pueden crear y cobrar impuestos? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Tasas, me parece, tasas, contribuciones, esas cosas me parece que sí, pero no impuestos. Mi pregunta, Claudio, no contestes lo que te parece. No. A ver, depende. ¿De qué depende? Si están autorizados por la Constitución provincial. Hay que leer la Constitución de cada provincia. Si articulada la Constitución de la provincia que yo estoy analizando autoriza, el municipio puede crear y cobrar impuestos con las limitaciones que le imponga esa provincia. Ahora, Buenos Aires no autoriza a sus municipios a crear y cobrar impuestos. Entonces, ¿qué ingresos tiene cualquiera de los 134 municipios de la provincia de Buenos Aires? El primero va a ser la coparticipación que va a tener la provincia con la jurisdicción, porque tienen que tener presente que la coparticipación es nacional, de nación a la provincia, y a su vez la provincia tiene que coparticipar con sus municipios lo que recauda dentro del territorio provincial. Entonces, el municipio lo primero que tiene es una coparticipación con su provincia. Y si no puede crear y cobrar impuestos, lo que le queda es recurrir a las tasas. Entonces, ahí aparece la figura de tasa. La tasa siempre va a ser como consecuencia de no poder crear un impuesto. ¿Y qué es una tasa? El impuesto y la tasa, ¿qué tienen en común? Pregunta de parcial. ¿En qué similitudes o diferencias entre tasa e impuesto? Esta es pregunta típica de parcial o de final. En el impuesto y en la tasa, en los dos hay coacción, hay imposición. ¿Bien? ¿Alguno de ustedes se puede negar a pagar un impuesto o se puede negar a pagarle la tasa de alumbrado, barrido y limpieza al municipio? No. No. Entonces, lo que tenemos en común es que hay una coacción, una imposición del Estado nacional, provincial o del Estado municipal, en el caso que esté autorizado, y en la tasa lo mismo. A mí no me gusta, como no tengo luz en la cuadra de mi casa y tengo que pagar la tasa. No pasa nunca el barrendero o el basurero y tengo que pagar la tasa. ¿Bien? ¿Y en qué se diferencian? En que en el impuesto no hay una contraprestación específica. Yo no puedo identificarlo con algo concreto, en qué me vuelve. Yo pago el impuesto a las ganancias y me puede volver en cualquiera de los servicios que brinda el Estado Nacional, que son la educación, la defensa, la seguridad, la justicia
o la educación. Pero no puedo decir en qué porcentaje o identificar concretamente un vínculo directo. A diferencia de la tasa, que hay una contraprestación, que es el alumbrado, barrido y limpieza, que puede ser la seguridad e higiene o lo que haya establecido el municipio. Entonces, para que les quede claro, el impuesto y la tasa tienen en común la coacción. A diferencia con la contracara es que en un caso hay una contraprestación directa, pero que no es voluntaria, que es coactiva, pues no me dan la opción. A uno viene el municipio, a mí me pregunta, ¿quiere que le barra la vereda o si no elija otro proveedor? No, hay coacción también en la demanda, no es que yo tengo opción de elegir. Pero tengo una contraprestación visible, específica, aunque después es una porquería. No entra en discusión eso ahora. A diferencia del impuesto, que yo entrego parte de mis ingresos al Estado para que él financie los distintos servicios que tiene que afrontar. ¿Pude explicarlo bien, claro? Sí. Bien. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿Sí? ¿puede decir de nuevo cómo es bien el tema de la asignación? ¿Cómo sé que la tasa sí está asignada a una cosa y el impuesto no? ¿Vos dónde vivís? En Capital. En Capital. Bueno, en Capital no pagas tasas, excepto en la actividad comercial. No pagamos. Suponete que vivieras en Avellaneda o Vicente López, que ya estás en provincia de Buenos Aires. Nosotros Sí. en Capital pagamos ABL, que es un impuesto. Sí. Bien, si vos te vas, cruzás la General Paz o el Riachuelo, ellos pagan la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, porque la recauda el municipio. Y en provincia de Buenos Aires la Constitución Nacional no autoriza a sus municipios a que cobren impuestos. Entonces ellos como alternativa van al recurso derivado de la tasa. La tasa hay coacción, pero hay una contraprestación de un servicio específico. Entonces, ¿qué te cobra tu municipio, sea Vicente López, Avellaneda, Quilmes o el que fuere, Lanús? Por el servicio, con una demanda obligatoria, porque no te da la opción. Este es el servicio y lo tienes que tomar, te guste o no te guste, que es alumbrado, barrido y limpieza. Nosotros en Capital tampoco tenemos opción. A ver, el gobierno de la ciudad te dice, yo te barro, te limpio y te alumbro y no hay opción. Pagame esto. ¿Me entendiste? Sí, pero en ese caso, si yo pago el impuesto de ABL, ¿eso no sería también una especie de asignación directa porque sé que es para el alumbrado, barrido y limpieza? Sí, ahí sí, claro, es discutible el ejemplo, sí, justo de pues no quiero entrar en las tasas, las diferentes tasas, porque acá también es un impuesto con una contraprestación directa. Tenés razón ahí, sí. Distinto es con los demás impuestos, cuando vos pagas ganancias Claro. y en qué te vuelve concretamente ganancias. Si a vos tu empleador, si trabajas en relación de dependencia, te retiene todos los meses impuesto a las ganancias, o vos sos una persona humana que presenta declaración jurada de ganancia y pagaste 1.000.000 de pesos por el 2024. ¿En qué volvió? ¿Sabes concretamente en cuánto te beneficiaste con algún servicio? No. Lo que a lo sumo vos me podría decir, y la educación que estoy recibiendo a través de la UBA, que es un servicio público del Estado Nacional. Claro, pero yo no sé en qué Pero proporción no ni podés, nada. a ver, no sé si vieron ayer con María el tema de servicios divisibles, servicios públicos divisibles o indivisibles. ¿Hablaron de eso? Sí, hablamos de eso. ¿Hablaron? ¿Llegó a explicar eso o lo explicará el viernes que viene, María, seguro? No, me parece que no. No, no creo que le haya dado el tiempo, pero bueno,
Cuando vuelvan a haber servicios públicos divisibles o indivisibles, se los dejo hoy planteado, divisibles se define como aquel en el cual se puede medir en qué grado me beneficio yo con el servicio, con la contraprestación de ese impuesto. Indivisible es lo que yo estoy diciendo, pago ganancias, pago IVA. ¿En qué me vuelve concretamente? ¿Puedo medir el grado de beneficio que tengo a través de algún servicio específico? No. Eso es lo que van a ver ustedes en las finanzas públicas como un servicio indivisible. En cambio, un servicio es divisible cuando yo sé más o menos en cuánto me beneficia. ¿Te pude contestar? Sí, perfecto, profesor, gracias. No, por favor. Bueno, nos quedan, a ver, estamos a 25 minutos. Hago una primera aproximación. ¿Pudieron bajar las leyes de ganancias? Sí. Sí. Bueno, Sí. Vamos con el artículo número 1. Yo les aconsejaría, pensando que tiene la ley, no, está en el PDF, les aconsejaría, si es posible, que tengan para resaltar por qué es fundamental que cuanto más manchen la ley, es signo de que la están trabajando. ¿Quién me ayuda leyendo? ¿Quién se anima a leer el primer párrafo de la ley? ¿Alguno que se ofrezca? Sí, yo la leo, ya. Dale. Dame un segundo. Todas las ganancias obtenidas por personas humanas jurídicas o demás sujetos indicados en esta ley quedan alcanzados por el impuesto de emergencia previsto en esta norma. Bien. La asociación. Alto, gracias. Sí. A ver, fíjense qué interesante en función de lo que hablé hasta ahora. ¿Qué es lo primero que les aparece cuando leemos el artículo 1, párrafo 1 de la Ley de Impuesto a las Ganancias? Todas las ganancias, absolutamente todas. Todas las ganancias, ¿obtenidas por quiénes, me dice? Por todos. ¿Todos quiénes son todos? Vamos definiéndolos. Persona humana y jurídica. Personas humanas o jurídicas. Sí, acá, a ver, ya sabemos que personas humanas, personas jurídicas están alcanzadas por el impuesto a las ganancias. Pero de lo que yo expliqué en la clase de hoy, ¿qué es lo que les suena ya en este primer artículo? ¿Qué estableció el legislador cuando redactó el artículo 1? Dijo, metámoslo ya ahora para que nadie nos cuestione ni nos complique la vida. ¿Temas sujetos? La emergencia. Emergencia. Dice claramente, fíjense que no es ningún tonto el legislador, dice, quedan alcanzadas por el impuesto de emergencia. Yo que les dije que este es un impuesto nacional y el Estado Nacional, ¿cuándo puede crear y cobrar impuestos? Solamente ante qué necesidad, de urgencia o emergencia económica. Eso tiene que aparecer en el cuerpo legal, porque si no aparece que el impuesto se está creando ante una situación de necesidad y urgencia económica, cualquiera de nosotros como ciudadanos, ¿qué podría plantearle? La inconstitucionalidad del impuesto. Y no lo pago. ¿Me siguen? Entonces, los legisladores no se van a olvidar jamás de meter esta frase. ¿Por qué? Porque tiene que estar para que no sea ilegal el impuesto. Entonces, acá ya me apareció, fíjense, en párrafo 1 del artículo 1 me dijo que este impuesto lo crearon ante necesidad de urgencia económica. Ahora me falta el segundo requisito, que el impuesto tenga una vigencia determinada. Tenemos que buscar dentro del articulado del texto legal que en algún artículo me establezca eso. Vayan al artículo 115 de la ley y van a ver que tampoco es ningún tonto. Se quedan hasta las 5 de la mañana o se quedan sin dormir, pero hay detalles que los cuidan, pues no van a perder la noche inútilmente. Busquen el 115. Sí.
¿Qué dice el 115? Las disposiciones de la presente ley regirá hasta el 31 de diciembre del 2022. Tendrán la vigencia que en cada caso indican las normas que la conforman. Listo. Entonces, este impuesto es un impuesto nacional. Como le dije a Martín, Martín, ¿te puedo contestar algo hoy? No. El legislador que me está diciendo, seguimos en emergencia económica, ¿hasta qué fecha? Hasta ahora, 31 de diciembre del 2027. Y ya te lo digo, no te hagas la idea que van a sacar el impuesto a las ganancias, jamás lo van a sacar. Entonces, ¿qué van a hacer cuando llegue diciembre del 2027? Lo van a seguir prorrogando. Va a salir una nueva ley que le da prórroga por 5 años más. Entonces, en el 28, si ya vas a estar recibido, pero si leas la nueva separata, te va a decir que tiene vigencia hasta el 2032. ¿Me siguieron? Sí. Entonces, acá lo primero que les hice buscar es que se cumplan los principios de legalidad y constitucionalidad. Un impuesto nacional como es el que nosotros vamos a empezar a estudiar en este momento, tiene que cumplir con las características de un impuesto nacional. Y las repito ya por cuarta o quinta vez en la clase de hoy. Se tiene que crear ante una emergencia económica y siempre tiene que tener una vigencia determinada. ¿Verificamos eso? ¿Lo tenemos verificado? Sí. Si está verificado, ¿estudiamos la materia? ¿Arrancamos el cuatrimestre o listo, nos vamos? No, está vigente. Sí, está vigente, se cumplió todo. Entonces, si no hubiesen encontrado esto, o yo hoy con ustedes no encontraba esto, les decía, chicos, esta materia es inútil, no tiene sentido, pues ¿para qué vamos a estudiar algo que no es legal? Bien. Ahora, en algún momento de la charla, una compañera, que no recuerdo quién, me dijo que siempre, cuando se crea un impuesto, tiene que haber una ley. ¿Por qué? Y es así, como ella dijo, es un principio constitucional. ¿Quién se anima? ¿Está conectada la compañera? No sé, pues no viene el nombre. ¿Por qué tenemos que estudiar una ley? Yo tengo la ley acá, fíjense. Esta es la que tienen que comprar ustedes. ¿Por qué tiene que haber una ley? Porque es competencia del Poder Legislativo. O sea, el Ejecutivo no puede sacar, no puede poner impuestos por decreto. Nahuel, ¿no? Sí. Está bien, no lo puede poner. Espera, le contesto a Nahuel. Estamos de acuerdo. El Ejecutivo a lo sumo puede sacar un DNU, no una ley. Bien. ¿Y por qué tiene que ser el Legislativo? Porque el Legislativo está conformado por los diputados. ¿Y los diputados qué son, en definitiva? Representante nuestro. Del pueblo. Mis representantes, los de ustedes, etcétera. Entonces, nos podemos poner en la democracia que se ejerce en forma indirecta, como es en todos los países del mundo ya hoy, una democracia con ejercicio indirecto a través de representantes. Si mi representante que yo voto ahora, vamos a votar representantes. Si yo lo voté a ese que está sentado ahí y levantó la mano, indirectamente, ¿quién dijo que sí? La población. Cada uno de nosotros. Entonces, nos podemos quejar o rehusar después si la ley fue sancionada por todos nosotros, es decir, dimos el aval todos nosotros, pero nada más que indirectamente, a través de un representante. Entonces, chicos, es sentido común. Si hay ley, hay que acatarla. ¿Por qué? Porque la ley es el producto de la voz del pueblo, nada más
que somos 40 y pico millones de argentinos. No nos vamos a juntar en la Plaza de los Dos Congresos los 46 millones a debatir. Elegimos representantes y nuestros representantes, cada vez que levantan la manito, si llegan a los 2/3, es la voz de todo el pueblo que está avalando la creación de ese impuesto. Entonces, ninguno de nosotros ahora se puede negar. Entonces, por eso debe existir una ley. Y nosotros vamos a estudiar en esta materia la ley de impuesto a las ganancias. Bien, está la ley, pero toda ley, para que pueda entrar en vigencia, en primer lugar, tiene que ser publicada en el boletín oficial. Pero para ser publicada en el boletín oficial y que entre en vigencia, previamente, ¿qué necesita? También. Si vuelven al campus, fíjense que yo les subí 2 archivitos, 2 PDF. ¿Cuál les pedí que bajen ahora? Este que bajaron ustedes, ¿cuál es? El archivo que dice qué. Ley de impuesto a las ganancias. Ley. ¿Y el otro archivo qué dice? ¿La reglamentaria? El decreto reglamentario, es decir, toda ley debe tener su decreto reglamentario. Una vez que la ley tiene el decreto reglamentario, ahí se publica en boletín oficial y tiene vigencia a partir de ese momento. Si la ley no tiene decreto reglamentario, pueden pasar años y años y no va a entrar en vigencia porque sí o sí es requisito que tenga un decreto reglamentario. Ahora, ¿qué es el decreto reglamentario? ¿Cuál es la finalidad del decreto reglamentario y quién arma este decreto reglamentario? Indicar la forma en que se va a recaudar, que se va a calcular y demás, ¿no? O sea, digamos, toda la puesta en práctica de ese impuesto. ¿Quién va a ser el agente de recepción? Espera. Va por a poco, Martín. En algunas cosas estoy de acuerdo como me lo dijiste y en otras no. Si en un parcial lo redactaras, lo escribías así, estaríamos en problema. Okay. Volvamos. El decreto reglamentario, vos me dijiste en principio, me va a decir cuánto tengo que pagar, ¿qué más me dijiste? No me acuerdo ahora todo. No puedo cómo calcularlo, cómo recaudarlo. Bien. Digamos, Eso jamás lo puedo hacer en práctica. Eso jamás lo puede hacer el reglamentador, porque el reglamentador es un integrante del Poder Ejecutivo. Y el que decide todo, cuánto se va a cobrar, es decir, las alícuotas, quiénes pagan y quiénes no pagan, sobre qué pagás, si sobre el sueldo, sobre la jubilación, como ejemplos básicos que estoy dando, ¿no? Ese es tu representante, el Poder Legislativo. Todo eso tiene que estar definido en el cuerpo legal. El reglamentador, que es el Poder Ejecutivo, que es una persona del Poder Ejecutivo, no es tu voz, la voz del pueblo. La voz del pueblo ya definió todo lo que vos querés. ¿Me seguís, Martín? ¿Va? Sí. El reglamentador lo que tiene que hacer es un articulado en el cual tiene que dar pautas para ayudarme a mí, como contador o al ciudadano común, para cómo entender algunas cuestiones que no sean claras en el cuerpo legal, pero no puede definir más de lo que ya definió el legislador. El reglamentador, el reglamento, la intención es aclarar, ayudar, con un manual. Hacerlo así. Lo que quiere decir el legislador es que lo hagas así, que sigas este procedimiento, que hagas esto, da pautas clarificadoras. Pero lo que jamás puede hacer el reglamento es definir. Si el legislador dijo, se paga el impuesto a las ganancias sobre los que compran 1 kilo de manzana por semana, el reglamentador dice, no, pero yo también voy a aclarar que también los que compren tomates perita. Porque él no tiene esa facultad, él no es el pueblo, no es representante del pueblo. La ley ya está armada, aprobada y discutida por las cámaras, la de origen, que es el pueblo, y la revisora, que es la Cámara de Senadores.
El reglamentador da pautas de interpretación de lo que ya definió el legislador. ¿Te pude aclarar, Martín, el tema? Sí, y muchas gracias. No, a ver, te hablo a vos, pobre, a vos, a Nahuel, o a Nicolás, o a Claudio, porque son los que me están hablando y es como para tener un ida y vuelta con alguien. No, sí, está claro, está claro. Entiendo Entonces, que el que establece, además del Poder Legislativo, entiendo que después pasa una implementación con ARCA, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si es que después fuera ARCA, ese a su vez, espera. Entonces, vos tenés la ley, tenés el reglamento para que pueda entrar en vigencia y ser publicado en boletín oficial. Después ARCA, ex-AFIP, lo que saca son resoluciones generales que también son aclaratorias o cómo se debe proceder, pero ya está definido sobre qué. Ya está definido las escalas de tributación, si el impuesto a las ganancias varía del 5 al 35% para persona humana y del 25 al 35% para persona jurídica. Eso ya lo definió el legislador. Ni el reglamentador ni ARCA pueden decidir, no, es poco el 5, vamos a empezar desde el 10 y vamos a ir hasta el 50. ¿Vamos hasta ahí? Perfecto. Que son las resoluciones generales que saca después ARCA. Que vamos a ver algunas resoluciones generales en la materia. Pero básicamente el estudio de nuestra materia va a estar que siempre vamos a leer ley y decreto reglamentario. Y nos vamos a encontrar en la clase del martes que el decreto reglamentario más de una vez comete inconstitucionalidades porque avasalla al legislador. Y se los defino haciéndolos canso mucho más el próximo martes. Entonces, quedamos acá en esta idea, que es lo que me queda, así no empezamos un tema nuevo, pues ya estamos a 9 minutos. Lo que quiero que quede de esta primera aproximación a la ley es que en el artículo número 1, párrafo 1, y en el artículo 115 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, el legislador ya dejó evidenciado el rasgo distintivo de un impuesto nacional, de lo que estudiamos en las finanzas públicas. Dijimos que los impuestos nacionales, el Estado Nacional, solo puede crear y cobrar impuestos ante necesidad y urgencia económica. Voy a la vida real, agarro la ley, chequeo y está, listo. Esta ley que estamos empezando a estudiar en el día de hoy es legal, no tiene ningún indicio de ilegalidad. ¿Por qué? Pues se dan las dos características que debe tener el impuesto nacional. Bien. Bueno, preguntas de ustedes. ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguna cosa que no he sido claro o que no pude expresarla? Sí. Quería preguntar cuál es la última ley, o sea, la última actualización de la ley para comprar esa. Y está, la 3.7 debe ser, si compran el repar. La concha de la... ¿Qué pasó? Yo me acabo de fijar y es la 3.8, la última. La 3.8, ojo, no sé, yo todavía no tengo la nueva. ¿Puede variar mucho entre la 3.7 y 3.8? Yo tengo 3.6 acá, que es la que tenía de abril del año pasado, pero no sé en la versión impresa cuál sacaron en el repar. ¿La 3.8 ya compraron, chicos, alguno? Yo tengo la 3.7 y me parece que con la 3.8 no cambian muchas cosas. Está bien, no, a ver, les vuelvo a decir, la 3.6, la 3.7, la 3.8 es las escalas, les van a cambiar o algunos pequeños detalles que yo se los voy a dar en clase o el que dé la clase se los va a aclarar. No se enloquezcan por decir tienen 3.6, 3.7, 3.8. Siempre aconsejamos que si tienen que ir a comprar, compren la más actualizada. ¿Quién tiene la 3.8? Dijo alguna de las compañeras, ¿no? 3.8. Sí, yo la compré online. La tengo que ir a buscar, pero todavía no la tengo. Está bien, pero ya era 3.8. Sí, bueno, por eso. Sí. Debemos estar en la versión 3.8.
No se, si alguno tiene la 3.7, no se preocupe, le va a servir igual. No cambien más que valores o cosas que cualquiera que dé la clase se las va a comentar. Listo, profe, gracias. Bueno, les vuelvo a repetir antes de terminar. Ojalá que el martes la clase sea presencial, porque es la primera clase que es el ABC de la materia, que es el nacimiento del hecho imponible, el objeto del impuesto a las ganancias. Y darlo virtual a mí no me gusta y prefiero poder dar la clase en forma presencial. Esperemos hasta el martes al mediodía a ver qué pasa. Había algunos paros previstos. Lo más complicado creo que de la semana que viene va a ser el día miércoles con la marcha de jubilados y por todo lo que pasó la semana pasada. Quizás tenemos la suerte que el paro se reduzca o al lunes o se levante. ¿Ustedes reciben algún comunicado del centro de estudiantes o de la facultad? Sí, el centro de estudiantes avisó que todo lo que era exámenes libres, remanentes, se pasaban, porque ya como que la facultad iba a estar cerrada. Sí, Por eso confirmado sí, ya el paro. está confirmado. Bueno, nos vamos a ver virtuales el próximo martes. Sí, otro profesor mandó que ya les mandaron correo de la facultad. Yo no van a abrí el estar- correo de la facultad todavía, Van a pero estar a disposición las herramientas virtuales ese día. bien, Esos bueno, listo. Lamentablemente para mí, para ustedes, la clase va a ser virtual. Para ustedes quizás es más cómodo, pero desde el contenido y el poder trabajarlo cara a cara es mucho más fácil. Lo que sí, el 25, que sería el próximo martes, ahí voy a terminar de ajustar en el cara a cara. Esperemos que no pase nada de acá al 25, no nos agarre otro paro y nos podamos ver presenciales. Perfecto. Bueno, chicos, buen fin de semana y nos estamos Profe, viendo el martes. Sí. ¿Le puedo hacer una última pregunta? No, ¿Cómo no, no me mate Martín? por la pregunta, pero es No, por simplemente favor. para ver si no omití anotar nada. Usted a lo Dime. último, cuando repasó de que esta ley tiene todo legal, dijo que el impuesto tiene que tener dos características. Simplemente mencionar cuáles serían esas dos características para ver si no Sí, omití anotar nada. Sí. dijimos que el impuesto nacional se crea ante necesidad y urgencia económica, esa es una. Y siempre vigencia determinada. ¿Qué cantidad de años va a estar vigente? Perfecto, gracias. Es lo que yo te dije. En ganancias es 5 años. Lo que Sí. dijimos, el aporte extraordinario a las grandes riquezas fue 1 año y en el caso de bienes personales es 9 periodos fiscales, dice la ley. Perfecto. Gracias. No, a vos. Bueno, chicos, nos vemos el martes a las 19 en punto, siempre la clase, y que tengan un buen fin de semana. Chao, buen fin de semana, Igualmente. profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Ahora, Luego, profe.